materia electoral, porque finalmente se trata de dos derechos básicos para poder estar en democracia. Un ciudadano que no sabe es un ciudadano que no vive en una democracia. Un ciudadano que no puede elegir es un ciudadano que no vive en una democracia. Un ciudadano que no puede resarcir un derecho por no saber o por no poder elegir o algunos otros derechos es un ciudadano que no vive en una democracia. Los ciudadanos mexicanos pueden hacer eso. Pueden hacer eso. Somos reconocidos en el mundo por esas cuestiones. Naciones Unidas nos invita a los mexicanos para hablar sobre cómo organizamos nuestras elecciones, para hablar sobre cómo tenemos el desarrollo institucional y normativo de la materia de la cuestión de saber, y hemos trascendido muchísimo. Lo que pasa es que como lo vivimos día a día, pues sucede lo mismo que con las arrugas o la grasita que vamos acumulando, pues no es perceptible de un día a otro. Si te comparas con una foto de hace 10 años, cosa que he estado haciendo estos últimos 10, uno puede advertir con mucha facilidad eso, pero el día a día no es perceptible. Les doy un dato. El 45% de los miembros del padrón electoral son hijos de la transición, es decir, no vivieron en un sistema sin democracia. Entonces, cuando escuchan hablar de derechos humanos, de transparencia, de impugnar elecciones, de derechos político-electorales, les parece algo cotidiano, algo sin gracia. Y no saben que hace 30 años era imposible en este país hablar de lo que estamos hablando. Pensar en las normas que tenemos hoy, siquiera imaginarlas. Hace 30 o 40 años era impensable encontrar las caricaturas que podemos ver hoy del presidente municipal de Mexicali, del gobernador de Baja California, del presidente de México, los señores comisionados, de nosotros los magistrados, es decir, pero eso está bien. Hay masa crítica, hay construcción, hay sátira, hay libertad de expresión. Eso no lo teníamos antes. Y hemos evolucionado. Ahora estamos en el siglo de la información y estamos a partir de gobiernos abiertos tratando de acercarnos al ciudadano. Si me permite la expresión, tenemos que seducir al ciudadano porque no nos cree, no nos quiere y nos ve mal. Pero, aún así, aunque nuestra chamba es ingrata en ese sentido y no saben qué es lo que hacemos, y hay que decirlo, hay que ir con ellos para que estén en posibilidades de saber. Decía Bobbio que el derecho a saber se ejerce y se perfecciona cuando se está en condiciones de saber. El ciudadano, a lo mejor el vecino no quiere ir, no quiere pedirnos información de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuánto costamos, etcétera, etcétera. Pero tiene la posibilidad de hacerlo, y cuando lo activa, cuando esa posibilidad de saber se convierte en saber, estamos perfeccionando un círculo democrático muy, muy positivo. En México tenemos una constitución vieja, ¿no? Va a cumplir 100 años en unos meses. Es normal que cualquier persona o cosa o institución que tenga 100 años esté cansada, ¿no? Yo la veo lenta. Ha acumulado muchas cosas en su camino, ¿no? Cientos de reformas. Y creo que adolecimos, el derecho constitucional mexicano adoleció muchísimo tiempo de una retórica propia, de un Estado más preocupado por su imagen, por la política y alejado de las cuestiones democráticas. Teníamos una constitución muy rica en su texto, pero que en muchas normas no servía para nada al ciudadano. La alimentamos de retórica. Vivienda digna y decorosa da la constitución. Salario digno y remunerador. El reparto agrario, etcétera, etcétera. Y la realidad parecía pues que no avanzaba conforme a una constitución social que sigue reclamando justicia social, ¿no? Sus ciudadanos. Eso pasó con el derecho a la información. Cuando se incorpora el último texto al último párrafo del artículo 6 de la Constitución de el Estado garantizará el derecho a la información, pues no se garantizaba nada. Hubo amparos en los que algún ciudadano pedía alguna cosa y verdaderamente el Poder Judicial respondía, pues es que no hay ley, no te podemos, es de ley diferenda, no lo podemos aterrizar. Y está el derecho de petición, que tampoco servía absolutamente para nada. Porque le daba el fabuloso derecho al ciudadano de pedir de manera respetuosa y por escrito, es decir, no eficaces, pero sí bien educados, lo que fueran las autoridades, y la autoridad tenía el terrible derecho, la terrible obligación
de tener que responderle al ciudadano en un plazo breve, por escrito también. La Corte interpretó, otra época muy lejana, la Corte interpretó que por breve había que entender alrededor de un año. Entonces, iba el ciudadano, pedía algo por escrito y en un año le respondía a la autoridad que no le iba a proporcionar lo que le estaba dando y se entendía por satisfecho el derecho del ciudadano y por cumplir la obligación de la autoridad. Creo que eso y nada, en términos normativos, es absolutamente lo mismo. Además, las interpretaciones que se hacen a partir de la exposición de motivos de la incorporación del derecho a la información al texto de la Constitución tiene que ver con nuestra materia, con el electoral, porque se entiende como un derecho de los partidos políticos frente al Estado, un Estado totalitario, dominante, para que pudieran expresar ordinariamente sus programas, idearios y plataformas, entre otras maneras, a través de los medios de comunicación. Una barbaridad, como de régimen dictatorial. Así se entendía el derecho a la información en un primer saque, digamos, en 1977. El secretario de Gobernación, un magnífico político, que fue el que incorporó esto, decía: información es poder. Y tenía toda la razón. Nada más que hacía al tenedor de ese poder en el Ejecutivo principalmente. Es decir, yo soy tan poderoso que tengo información que tú, que no eres tan poderosa o tan poderoso, no tienes. Luego entonces no te doy esa información. Hoy la perspectiva ha cambiado. Eso se lo platicamos a un muchacho, una muchacha de universidad, no lo entiende. La información es pública, es de la gente. Nosotros la administramos, la tenemos, la generamos, la trasladamos, pero no nos pertenece. Y esto es una cuestión cultural que ha cambiado por completo, justamente como el derecho a salario. Yo escuché a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no es ministro, expresarse de un comisionado del IFAI, del primer IFAI, que lo entrevistan así en chacaleo, en una banquetera, y le dice: oiga, pero todos van a decir cuánto ganan, y dice: todos. Los ministros de la Corte también, tal cual. Y el ministro dijo: ¿qué se siente este mequetrefe? ¿Qué se siente este mequetrefe que cree que puede saber cuánto ganamos con precisión? Es una cuestión cultural, yo no culpo al ministro, que así creció. Pero no sabíamos otra cosa. Y mientras hacíamos loas de la Constitución, la primera Constitución social, los creadores del amparo, que también tiene sus asegúnes, porque el amparo tiene su origen en el habeas corpus inglés y en el recurso aragonés. Claro, mexicanizado, tropicalizado, ¿no? Bien pudo haberse llamado auxilio, socorro, pero la verdad es que tenía terribles defectos. Uno, no tenía efectos generales. Cuando uno se ampara contra una ley, porque la ley viola derechos y por lo tanto es inconstitucional, ¿cómo se legitima al Estado para que siga aplicando la misma ley contra todos los que no se ampararon? Es un absurdo, es un mecanismo constitucional sin efectos, el erga omnes, ¿no? La cláusula de relatividad o la fórmula T. Y nos vanagloriamos de eso, muchísimo tiempo. El otro absurdo es: no procedía para materia política. Entonces, se consideraba que los derechos políticos no eran derechos fundamentales o derechos humanos. Luego entonces es muy sencilla la ecuación para determinar que no teníamos una democracia. Y si tampoco procedía en materia de acceso a la información, pues creo que también la ecuación para señalar que los dueños de la información no eran considerados como tales, es decir, que la población no podía ejercer ese derecho, pues era una conclusión relativamente sencilla. Después la Corte vinculó el alcance del derecho a la información con el derecho a la verdad, entendido como una obligación del Estado para informar verazmente. Hubo algunos casos trágicos sobre ello, pero que no llegaban, digamos, a buen puerto. Esto del derecho a la verdad sale con el caso de Aguas Blancas, la matanza. Es decir, hay que decir, como un desarrollo de una garantía individual, también mal nombre en técnica legislativa y en técnica constitucional, para saber. Y nos vamos hasta el 2000, cuando surge la iniciativa para una primera ley de información. Y tanto que vanagloriamos a la Constitución, les doy algunos datos.
La Constitución no maneja el término derechos humanos, ni transparencia, ni derechos políticos electorales. Se hace muchísimo en el camino para poder tener lo que hoy tenemos. Y lo digo para ser consciente de ellos porque ha sido un logro nacional, muy lento, como el andar constitucional. Pero hoy lo tenemos y en estas materias creo que vale la pena. Nos dice en grupo Oaxaca, así nos bautizó una periodista del New York Times, Ginger Thompson, porque en un congreso académico en la ciudad de Oaxaca, como podríamos hacer uno aquí en Rosarito, no hay ninguna razón por la que fuera en Oaxaca, una gran ciudad, y ahí se organizó la logística, sobre derecho a la información, y en las conclusiones del congreso se dijo, bueno, hace falta una ley de acceso a la información. Gran conclusión, ¿no? Wow. Todos los académicos ahí nos quemamos los sesos. Entonces dijimos, ok, y un periodista del Universal, un hombre que tuvo que ver mucho con esa primera reforma del 77, Luis Javier Solana, dijo, ¿por qué no hacemos una comisión para redactar lo que podría ser un decálogo, es decir, las directrices que necesita México en el derecho a la información, y un proyecto de ley? Y entonces nos sentamos varios académicos a redactar un proyecto de ley, profesores universitarios todos. Y se empezaron a sumar medios de comunicación de todo el país, más de 100 al final. Y cuando lo tuvimos, el proyecto, hablamos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y dijimos, oiga, tenemos un proyecto de ley que les queremos llevar, vénganse. Los líderes parlamentarios eran Martí Batres por el PRD, Beatriz Paredes por el PRI y Felipe Calderón por el PAN. Hicimos la travesura de llegar con los 100 medios de comunicación. Y entonces ya que llegamos, pues sacaron el café, pusieron el mantel y unas galletitas, y nos dijeron, cuéntenos cómo va esto. Y empezamos a exponer, y en un hecho inédito, los partidos de oposición, gobernaba el PAN de Vicente Fox, hicieron suyo nuestro proyecto ciudadano como iniciativa. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información fue la primera ley que se aprobó en este país que nació de la sociedad civil. Y cuando el secretario de Gobernación, Santiago Krill, le llama a quien presidía la Cámara de Diputados en ese tiempo, algo normal en la deliberación democrática, parlamentaria y ejecutivo, le dice, oye, vamos a negociar ambas iniciativas porque el presidente Fox había mandado otro mucho más tímida, por cierto, otra iniciativa. Le dijeron sí, pero que se sienten estos cuates del Grupo Oaxaca que redactaron la ley, son los que saben. Y entonces nos sentamos al seno del Congreso de la Unión y de la Secretaría de Gobernación, alternábamos las sedes, y el resultado fue la primera ley de transparencia y acceso a la información en el 2001. Y de ahí, como ocurre en nuestro federalismo no nato, así le decía yo antes, se empiezan a reproducir en las leyes de los estados. Yo vine a Baja California a hablar muchas veces de transparencia antes de que tuvieran ley. Es un tema incómodo, políticamente correcto, todo el mundo le entra, no hay un servidor público que diga que no, pero así que muchos adeptos como para impulsar la fiscalización y el control individualizado que supone el acceso a la información, no le entran. Se tardaron mucho y hoy tenemos ya todos leyes de acceso a la información. Les hago una confesión que espero que no salga de este cuento. Cuando estábamos redactando ese primer borrador, dijimos, ¿qué hacemos con la materia electoral? El presidente Zedillo había dicho en la reforma del 96, reformamos la materia electoral cada elección presidencial. Dijo, tenemos la reforma acabada. Ya acabamos con el sistema electoral, es decir, ya tenemos un órgano ciudadano, están todos los partidos al seno del IFE, tenemos un tribunal constitucional que puede resolver las controversias, se tutelan los derechos, ya acabamos. Y todos los partidos dijeron, sí, ya acabamos. Nada más que en este país cada vez que alguien pierde, no le gusta perder. Y entonces se hace como una manera de concesión para que acepte en términos de gobernabilidad a aquel nuevo que va a gobernar, pide algunas reformas, como las reformas electorales sucesivas que hemos tenido. En su gran mayoría han sido muy buenas, es decir, si hay una progresión normativa y de ejercicio de derechos, ese sería el test que habría que ver. Pero tenemos otra rarita, como es el status quo del Instituto Electoral con los soples y los tribunales electorales que no pertenecen ya a los tribunales, al Poder Judicial de los estados. Una cosa rarísima. Rarísima. Yo no comparto y no me gusta, pero al margen de esas cuestiones orgánicas, creo que la cuestión fundamental, que es la de los derechos, porque el derecho está al servicio de los derechos, si me permiten la obviedad, hemos ido avanzando.
Ahora, se juntan los derechos de información y la cuestión electoral. Tenemos un esquema completamente distinto e innovador en el mundo. En Europa no hay leyes de transparencia, o hay muy pocas, porque el ciudadano pide algo y se lo dan. No necesitan ese mecanismo. En democracias consolidadas no tienen los mecanismos electorales que tenemos aquí, porque la gente cree en las elecciones, porque nadie se roba los votos, porque nadie los compra. He ido de observador, he tenido la oportunidad de estar de observador electoral en muchos países. Cuando fui a Finlandia a ver las elecciones, tuve una alta reunión de Estado con el ministro del Interior. Como extraño, ¿qué le puedo servir? ¿Qué dudas tiene usted? Éramos muy pocos los observadores, nadie quiere ver las elecciones a Finlandia, que funcionan muy bien. Y ellos no necesitan de observadores internacionales porque están legitimados. Dije, ¿cómo es el mecanismo para impugnar la elección presidencial? Dijo, no hay. Dije, ¿cómo que no hay? No hay. Dije, pero si no están de acuerdo, mis aquí todos estamos de acuerdo. Dije, bueno, pero si hay algún diferendo con los votos, me dijo, no, los volvemos a contar en la casilla. Me dice, ¿cómo es en México? Y va, mire usted, ¿no? El que platicaba era yo. En Finlandia se puede votar por adelantado desde un mes antes. Digamos, el día de las elecciones es el día que cierra, ¿no?, la elección. Y te mandan una hojita a tu casa, prácticamente una fotocopia, en la que pones algún dato no identificable, digamos, el equivalente a tu CURP o a tu número de identidad. Y votas por quién, lo metes en un sobrecito y al correo. Le dije, oiga, pero así cualquiera podría votar por otra persona, ¿no? Y fue lo que yo pensé. Y su respuesta fue, pero ¿quién querría votar en lugar de otro? Y dije, es que te puedes hacer pasar por otro. Dice, ¿pero qué? ¿O cómo es en México? Credencial del elector, lista nominal. 18,000 trabajadores en el INE. 18,000 trabajadores en el INE. 2,000 en el tribunal. Hemos resuelto más de 100,000 juicios en 10 años. Y sobre acceso a la información, muchísimos. Y quiero concretamente hablar sobre la evolución que ha tenido el acceso a la información en el modelo democrático y mexicano. O sea, es decir, ¿cómo lo hemos hecho? Son distintas etapas o fases. La primera, que fue de la anterior integración, la denomino derechos de la militancia. Un valiente ciudadano mexicano se le ocurrió preguntar cómo estaba estructurado las organizaciones populares de su partido. Y el partido le respondió políticamente, es una información que no estoy en condiciones de proporcionar en este momento. Y entonces va al IFE, y el IFE le dice, no, pues es que no está regulado, o sea, no tienen por qué darte esa información. Y viene al tribunal, y en el tribunal se le dice, un derecho básico del derecho de asociación y de afiliación es poder estar en condiciones de saber. Si perteneces a un partido, claro que tienes derecho a saber cómo se estructura ese partido, de dónde vienen las decisiones, y quién es quién, y por qué, y cómo lo hace. Y entonces se avanzó. Primer regulación de acceso a la información en materia electoral. Segunda etapa, información de la ciudadanía. Un peregrino ciudadano también se le ocurrió preguntar cuánto ganan los dirigentes de los partidos políticos. Y los partidos políticos dijeron, no estamos en posibilidades de darte esa información. Y el IFE le dijo, no está en la norma, no tienes por qué saberlo, y no eres militante, no tienes derecho para saberlo. En el tribunal se le dijo, los partidos políticos son entidades de interés público, se financian con dinero público, y los ciudadanos tienen derecho a saber, tenemos derecho a saber cuánto gana cada una de las personas que están ahí. No solo por la parte que hace el financiamiento público, porque puede llegar financiamiento privado para los salarios, sino por la función. Es decir, la regla de seguir el dinero es efectiva, pero es más efectiva la de la función. Porque si un narcotraficante le dona a un presidente municipal un camellón lleno de palmeras, no puede decir, ¿cuánto costan las palmeras? No, no es dinero público, no te digo, no, ¿cómo? No. Es decir, estás en la calle, es una cuestión urbana, hay que saber. Entonces dijimos, segunda fase, derecho de la ciudadanía. La tercera fase ya tiene que ver, todo esto fue antes de que existiera la ley de acceso a la información.
La tercera fase tiene que ver con los alcances del propio derecho a la información una vez que ya existía eso. Porque temo decirles, también espero que no salga de este cuarto, que los partidos políticos en general no son transparentes. Gran noticia, ¿no? O por lo menos es una conclusión a la que puedo arribar después de haber resuelto algunos juicios en los que vienen militantes y ciudadanos a quejarse de todos los partidos más o menos por igual, en fin, dependiendo, ¿no?, las circunstancias, el tiempo, modo y lugar. Y hago una aclaración, no lo haré por supuesto de Baja California, ¿no?, para no que no se expresen malas interpretaciones, hablaré de los 31 estados distintos, ¿no? Pero bueno, determinamos el alcance del derecho a saber en materia política electoral, porque nuestra política se hace por debajo de la mesa. El político se siente muy hábil por grillar, por hacer grilla en el pasillo, por decir, por operar, por conseguir, por abajo. Y el ciudadano no sabe. Y el político cree que es un arte eso. Y lo cual es que le ha redituado muchísimo tiempo. Pero hoy la perspectiva cambia por completo, ¿eh? Hoy va a haber una especie de concurso y de evaluación de la ciudadanía para ver quién es menos opaco. Lo que sí está comprobado en todo el mundo es que a menor opacidad o a mayor transparencia, más confianza ciudadana. Algunos políticos no lo entienden y creen o se sienten muy listos por no decir o por no hacer, pero siempre se rebotan. Ese es mi punto de vista. Entonces dimos el alcance, digamos, a algunas cuestiones en específico. Por ejemplo, autonomía del derecho a saber o del derecho a la información. Es algo básico, los que estamos aquí sabemos que es un derecho autónomo, que no se tiene que acreditar quién eres, para qué quieres la información y por qué la estás pidiendo tantas veces como quieras. Se te tiene que dar y ya está. Hubo un caso en San Luis Potosí, cambio de dirigencia del PRI estatal, en donde un candidato no se presenta a la asamblea, ya sabía que iba a perder, pero pidió información desde antes para la competencia que no le proporcionaron. Impugna la elección y le dijimos, voy a hablar de ortodoxia procesal o judicial. Dijeron, no tienes interés jurídico para impugnar la asamblea porque no fuiste. Es decir, al no haber estado ahí, los actos de la asamblea no te pueden causar un perjuicio directo. Pero, como solicitaste esa información, eso corre por cuerda separada. Mis colegas procesalistas, digamos ortodoxos puros, decían, no, eso se tiene que desechar. Yo les decía, no, porque es autónomo. Me decía, pero es que no fue. Dije, es que corre por cuerda separada. Fue una discusión larga. Así como me ven, soy el más joven del tribunal, imagínense cómo estoy con la Constitución. No, pero por ejemplo, mi colega Luna Ramos, que ya no está, tenía más años en el Poder Judicial de la Federación que yo debía. Tenía la edad de mi padre. 40 y tantos años. Penagos López, mi vecino, mi compañero de banca en el Pleno, tiene 30 y tantos años o 40 en el Poder Judicial. Y entonces digamos que es una lógica procesalista ortodoxa, y está bien que en un órgano colegiado hayamos de todo. Yo había tenido la oportunidad de estudiar en otros países y de meterme en estos temas, pues que son relativamente nuevos, generacionalmente hablando. Y los pude convencer, y salió ahí. Y se hizo una jurisprudencia. A mí me daba hasta pena, porque es algo evidente, digamos, la autonomía del derecho a la información. Otro caso, voy a dar un ejemplo del PRI, otro del PAN y otro del PRD. El presidente del comité directivo municipal del PAN en Cuautitlán no daba información del ejercicio de recursos, ni de su agenda. Y los propios militantes del PAN en Cuautitlán, Estado de México, le pedían esa información y reiteradamente dijo que no. Y sacamos también una jurisprudencia en la que establecimos que los partidos políticos están obligados a proporcionar toda la información de su desempeño. También algo que parece evidente, no lo era, y no había una resolución judicial que los obligara. Así fuimos fijando, digamos, los alcances del derecho de acceso a la información en nuestra democracia. Y la tercera, el PRD, eligen a su candidato a gobernador para el estado de Veracruz por el método de encuestas. Una persona que participa y no se ve favorecida pregunta el método de la encuesta y el partido le dice, no estamos en condiciones de darte esa información. Es decir, ¿cómo fue la encuesta? No te decimos. ¿Cuántos se levantaron? No te decimos. ¿Quién tiene la muestra? No te decimos. Es de risa.
Dijimos, los mecanismos para decidir cuestiones trascendentes de derechos políticos fundamentales tienen que ser públicos, porque a su vez garantizan otro derecho político fundamental u otro derecho fundamental relacionado con la polis, es decir, con el ciudadano frente al Estado, que es el derecho a saber. No se consideraban derechos fundamentales. Y hay una jurisprudencia magnífica del Tribunal Electoral, de la anterior integración, por eso lo he hecho esas flores para así de las mías, digamos, que dice que el Tribunal Electoral puede interpretar o puede conocer de cualquier violación a cualquier derecho fundamental, a cualquiera, siempre que esté relacionado, claro, con un derecho político electoral. Entonces, los derechos políticos electorales son votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Pero esos cruzan, o se pueden ver cruzados por cualquier otro derecho fundamental, como el derecho a saber. Y el derecho a saber, a su vez, tiene que ver con el resto de los derechos fundamentales para poderlos poner en ejercicio o para poder defenderlos. Si un servidor público no entiende eso, si no entendemos eso, bueno, pues creo que tenemos extraviado nuestro punto de vista con respecto a la responsabilidad para el Estado y con los ciudadanos. Cuando un ciudadano se encuentra con eso, es normal que se indigne y que diga, no sirven para nada estos cuates, no me comprenden, no saben que el país es mío, no de ellos. Imagínense ustedes, yo usaba esta metáfora en clases, que el Estado es una tiendita de abarrotes. El dueño de la tiendita es el pueblo. Y el tendero es el puesto público que ustedes quieran, es el presidente, está un secretario, el que está en la ventanilla. Imagínense ustedes que son los dueños de esa tiendita y que pasan por la noche y le dicen, ¿cuántos refrescos vendiste? Y que te dicen, no estoy en condiciones de proporcionarte esa información. Llegaste temprano, no te puedo dar esa información. ¿Quién vino? No te puedo dar esa información. ¿Qué tenemos en el inventario? No te puedo dar esa información. Es de locos. Eso pasaba con el Estado. Un Estado politocrático. ¿Quién mandaba ahí? ¿El dueño o el encargado? El encargado. Hoy no es así. Hoy no es así. Porque además tenemos una forma de comunicarnos distinto en el mundo. Sin las redes sociales, los índices de legitimidad del presidente de la República serían muy altos. Es muy sencilla la ecuación. Si uno solo ve determinados noticieros en los que tiene influencia, o determinadas primeras planas en las que tiene influencia el presidente, el gobernador, el presidente municipal, lo hacemos en otro estado, y es la única información que le llega al ciudadano y dice, ah, pues está bien, ayer inauguró una carretera, y fue al desayuno del DIF, está a todo dar, qué bueno, los niños son tan importantes para el Estado, está bien. En México existen 100 millones de teléfonos celulares, datos del INEGI, el 65% de ellos con acceso a las redes. Estamos a 3 o 4 clics de leer cualquier crítica a cualquiera de nosotros. Y está bien. Y de compararnos con los de Finlandia que les platiqué. Y está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sumarse, digamos, a esas olas y seguir avanzando. La cuarta fase de esta jurisprudencia, digamos, electoral, en materia de acceso a la información o del derecho a saber. Yo diría que es la implosión, ¿no?, de la transparencia y del acceso a la información. Se empieza a generar ya certezas y los usos e instrumentos de la opinión pública. Hacemos algunas distinciones importantes y se empiezan a fijar reglas que empiezan a ser cotidianas. Las convocatorias para una elección de un comité directivo municipal de cualquier partido político, de cualquiera, piensen en los nacionales más en los locales, tienen que ser públicas. Antes no eran, o eran públicas, pero si el clásico caciquillo del municipio, de un partido, del que ustedes quieran, ve que iba a ganar la oposición interna, que siempre hay, pues, natural, para elegir candidatos o para cambiar la dirigencia, se echaban el puntacho de cambiar la asamblea de día o de lugar. Múltiples asuntos así llegaron a la sala superior, múltiples. Y entonces, pues no te notificaban sin querer, tú que eras oposición, y volvía a arrasar, ¿no?, el carro completo. Venían al tribunal y decimos, va para atrás la asamblea, se tiene que publicitar. Eso que es tan evidente no lo era antes. Y empiezan a surgir algunas dificultades, porque avanza la transparencia, pero también la tutela de los datos personales. ¿Qué hacemos con los datos personales del padrón electoral? Tenemos derecho a saber, yo como ciudadano que voy a votar,
si mi vecino que me cae mal y tengo mala opinión de él, ¿está en un partido político o no? Él tiene derecho, como yo, de meterse o no a un partido político. ¿Tengo yo derecho a saber? Yo creo que sí. Para ejercer mi derecho a votar, estar en condiciones de saber. Oye, pero que es una actividad privada, no, tiene incidencia pública. Y entonces lo que se quedó fue que son públicos los datos del nombre, del partido y del municipio en el que vive. Si te llamas Salvador Olimpo como yo, pues estás fregado, porque sí te van a ubicar sin ningún problema, ¿no? Si te llamas Juan Rodríguez, pues puedes pasar desapercibido. Pero ¿cuál es la idea? Justamente que se haga identificable. Entonces ahí se pasó una barrera de protección de datos personales por un interés público que parece que es superior. También ocurrió lo mismo con la credencial para votar con fotografía, el tema del domicilio. En algunas ciudades como las que yo vivo es un peligro tener el domicilio en la credencial. Si te roban la cartera, te llevan a tu casa. O puede suceder. Y entonces a algunos les conviene no tener el domicilio y a otros les conviene sí tenerlo, porque la credencial para votar con fotografía es su única identificación. Y entonces lo necesitan para un crédito menor, para identificarse, para tener un trabajo, o sea, necesitan tenerlo ahí. ¿Qué hacemos? Pues que cada quien decida lo que quiere hacer respecto del ejercicio de autodeterminación informativa y de desarrollo de la propia personalidad. El que quiera, aprobamos lo que dijo el INE, el proyecto del INE, que ponga su domicilio; el que no quiera, que no lo ponga. Nos vamos a la última fase, que es ya la complejidad orgánica, porque así como luchábamos porque no teníamos ley de acceso a la información, porque se necesitaba una autoridad garante, porque se reconociera que era un derecho fundamental y no un derecho a secas, hoy tenemos 33 autoridades garantes, derechos fundamentales, 33 legislaciones y derechos que se contraponen. La última reforma es muy extraña, que pasa de federal a nacional, tanto en la materia electoral como la de transparencia. Estas facultades de atracción tienen garantía para el ciudadano, porque si un órgano local no resuelve cómo es, tiene posibilidades de una protección constitucional nacional, que esa es la idea en un plano federal, de tener un tribunal constitucional y garantías constitucionales para poder tutelar los derechos fundamentales. Sin embargo, tiene algunas complejidades. La información de los partidos políticos ya es pública, ha sido un gran avance. Si no lo proporcionaba, el partido se iba al Instituto Electoral. Si el Instituto Electoral resolvía respecto de esa información algo que el ciudadano podría considerar le está afectando en su derecho, iba al Tribunal Electoral. Si el Tribunal Electoral resolvía respecto a esa resolución del instituto algo que el ciudadano consideraba le violaba su derecho, podría ir a la sala regional del Tribunal Electoral. Y si lo que resolvía la sala regional respecto a lo que había resuelto el tribunal, respecto a lo que había resuelto el instituto, que contradecía la norma que estaba aplicando a la Constitución General de la República, podía venir a la sala superior. Y de repente dicen, no, toda la cuestión de información se va a los órganos de transparencia. Y está muy bien, está muy bien. Pero ¿qué pasa con la complejidad de diseño si ya dijimos que el derecho de acceso a la información, si bien un derecho en sí mismo, fundamentalísimo, si me permite la expresión, también es imprescindible para ejercer otros derechos? ¿Qué sucede si va a haber una asamblea de un partido y el caciquillo se avienta el puntacho de cambiar la fecha o el lugar de la asamblea? Y alguien pregunta dónde va a ser y no le comentan. Se puede ir, pensemos en la vía federal, se puede ir directamente al INAI. El INAI recibe cientos de asuntos, ¿no?, por cascada. ¿Y qué pasa con el derecho electoral? Que va cumpliendo etapas, digamos, y los plazos son fatales. Es decir, no se puede repetir una elección porque a alguien no lo dejaron participar. Es decir, la maquinaria del Estado y la puesta en marcha de otros derechos es de una dimensión tal que no podríamos regresar. Sostenemos, y ya lo hemos hablado con el INAI, ya lo hablamos con el legislador, y así está, que en ese caso sí tendríamos competencia de las autoridades electorales para tutelar un derecho político electoral, que sería el de participar, por ejemplo, el de votar, y sí seríamos competentes para conocer. Pero en el diseño esto no lo resolvió el legislador, no lo resolvió el legislador.
Y hay muchísimos más casos de los que ustedes se imaginan que están relacionados. Les platico un ejemplo del que se van a acordar. Uno es víctima de sus monstruos. Yo era un profesor muy aguerrido, un académico muy aguerrido, joven, inexperto, que decía es que el gobierno es opaco y hay que dar más transparencia y demás. Algunos políticos decían espérate, con más sosiego, tiene que ser progresivo. Dijimos ok, pero con más celeridad. Y luego llegas a ser autoridad y me mandan un asunto. Andrés Manuel López Obrador impugna la elección del 2006. Yo entro a la sala superior en noviembre de 2006. El 4 de noviembre salgo el 3. Después de que ya había pasado el voto por voto, casilla por casilla, se había tomado reforma, seguía tomado el Zócalo. Y bueno, se declara infundado porque no tenía razón procesal y sustancialmente. Es decir, el sistema, la división política electoral de una elección federal, ustedes lo saben, es en 300 distritos, el país está dividido en 300 distritos, y en la elección presidencial, si no se está de acuerdo con lo que sucede, se puede impugnar la casilla, y si no, el distrito. Los juicios de inconformidad son distrito por distrito. Lo que hizo López Obrador en ese tiempo fue impugnar en un distrito toda la elección, o sea, los otros 299 distritos. Eso jurídicamente es inviable. Es pedirle a un juez de Baja California que saque a mi inquilino en la casa de Yucatán que no paga la renta. No procede. Hay un juez penal que despidieron injustamente a alguien de su trabajo, no tiene nada que ver. Una cuestión de competencia de la jurisdicción. Aún así se resuelve y demás. Se acaba ese asunto. Cuando entramos nosotros, hay una solicitud de acceso a la información de un grupo de periodistas inteligentes y agudos, encabezados por la revista Proceso y algunos intelectuales, en donde le dicen al IFE, en ejercicio de mi derecho a saber y del acceso a la información, quiero entrar a las 300 bodegas de los 300 distritos electorales para contar las boletas, un voto por voto, casilla por casilla. Y entonces el IFE creo que se pone nervioso y le responde no por cuestiones de seguridad nacional. Se impugna eso con el tribunal y mis colegas muy amablemente me dicen, vas, muchacho, tú eres el transparentólogo aquí, ¿no? Y ahí vi que el presidente Zedillo estaba equivocado y que no estaba acabada la reforma electoral. Porque cuando se fue reformando los mecanismos electorales, conseguimos también con gran avance y muchísimo trabajo establecer algunos principios básicos para que nuestro sistema electoral fuera confiable. Una persona, un voto. Para los jóvenes les parece algo cotidiano, en este país no lo era hace 30 años. ¿Qué hacemos aquí? Se vota en la casilla con ciudadanos, todos hemos sido representantes de casillas o nuestro vecino o algún familiar, estamos ahí los ciudadanos por sorteo, lo vemos con los vecinos, están los representantes de todos los partidos, va persona por persona con su credencial, consta en el listado, se confronta, digamos, se ve que es la persona, lo conocemos y demás, vota, se va a la casilla, se cierra el paquete, se cuentan los votos, tantas veces como sea necesario, firman todos los partidos, firman los ciudadanos, se cierra el paquete y no se vuelve a abrir. Nunca. Nunca. Para eso está diseñado. A menos que cuando llegue al distrito electoral, en donde el sobre con los resultados electorales tiene una carátula, copia del acta, la misma que tienen los partidos, se lee en voz alta, están también los representantes de los partidos, y se captura. Y se cuenta, pero está ahí. Si no coincide el número de votantes, de votos o de boletas, se puede abrir. Son las únicas causales. Si se abre, se presume que se manipulan, porque antes se dice, pues se embarazaban o las urnas o los paquetes. Votaban 500 y llegaban 2000 votos. Muchos casos así, ¿no? Décadas atrás. Por eso no se puede abrir. Oye, pero ¿qué hacemos con el principio de máxima publicidad? Bolas. Estábamos ahí confrontados. Y entonces el análisis que hacemos es, la elección es pública. No puedes saber al mismo tiempo lo que pasa en 150,000 casillas, que va a ser lo que tendremos en el 18. 150,000. ¿No? Se esperan 60 millones o 70 millones de votos. Pero sí estamos en condiciones de saber. Porque cuando se acaba todo eso en la casilla, se pega fuera de la misma cuál es el resultado. Es decir, el resultado de la elección son públicos. Lo que se hace en el distrito son públicos. Claro, no podemos estar al mismo tiempo en todos lados. Entonces, la elección es pública
Dijimos eso, y se tiene el derecho a saber. Lo que es distinto es la modalidad para saber. Yo tengo un coche público destinado a mi servicio, ¿no? Todos me pueden preguntar qué kilometraje tiene, si le he hecho los servicios, si lo uso para fines particulares, si lo he sacado de la ciudad, si he chocado, quién lo maneja, etcétera, etcétera. Cómo está de frenos. Eso es público. Pero nadie me puede decir, déjame darle una vueltecita para ver si es cierto que está en esas condiciones. Porque se distrae, digamos, el objeto público, el bien público, del objeto para el que fue destinado. Yo puedo preguntar qué reservas del tesoro tenemos en el Banco de México, pues no puedo decir, ábreme la bóveda para contar, o déjame ir a ver los barriles de petróleo, Pemex, etcétera, etcétera, ¿no? Almacenados. Eso fue lo que decidimos. Se fueron por vía de amparo y se desechó. Se fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos dieron la razón. Se pidieron medidas cautelares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos dieron la razón. Se fueron al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero no sé si tendrá competencia vinculante para un tribunal constitucional, pero también nos dio la razón. Estamos avanzando en ello. Y ahora vamos a hacer un tribunal abierto, lo somos. ¿Qué es esto del gobierno abierto que tanto se dice? Es una iniciativa del presidente Obama que consiste en 4 cosas: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de las tecnologías. Esto que le decía de los teléfonos celulares. ¿Qué hacemos en el tribunal? Pues tratar de cambiar la imagen del viejo juez metido en un cubículo escribiendo la sentencia y cuando acaba va y la pega ahí, una cosa que es completamente ilegible, un mamotreto de cientos de hojas que el ciudadano no entiende. Porque los servidores públicos, y más los abogados, y más los jueces, o sea, yo, perdón colegas, con excepción de los de Baja California, somos muy barrocos. Yo cuando estudiaba Derecho y oía a mis profesores hablar latín, decía aquí, no les entendía, decía qué cosa tan elegante y tan importante, ¿no? Qué culto es mi profesor, ¿no? Y no sirve para nada. No sirve para nada. Mi tesis doctoral y el libro que me editaron para hacerlo comienza diciendo: la hermenéutica jurídica es coetánea al derecho y previa a la ciencia que lo estudia, pues implica un aspecto subjetivo de concreción. Me sentía yo tan importante y no se entiende absolutamente nada, ¿no? Lo que quiere decir es la hermenéutica jurídica, la interpretación del derecho. Es coetánea al derecho, es decir, es contemporáneo, proporcional al derecho como ciencia. Y es previo a la ciencia que lo estudia, es decir, previo al derecho, al estudio del derecho. O sea, primero hay ordenamiento jurídico, luego se interpreta para aplicar y luego se estudia. Porque implica un aspecto subjetivo de concreción, porque se aplica. O sea, yo, qué bonito. Y cuando empiezo a ver las sentencias, digo, pobre ciudadano, no se entera de nada. Lee cientos de páginas y no ha llegado a saber si tiene la razón o no. No pasa desapercibido para esta autoridad que resulta inoperante los agravios planteados. O sea, es decir, el vecino que quiere saber si tiene derecho o no, no sabe. Y entonces estamos en un esfuerzo en el tribunal por tener un lenguaje ciudadano para que se entienda. En lo personal, todas mis sentencias, 2000 y cacho, tienen un índice, un resumen y un diagrama de flujo para que con un solo impacto visual pues puedas ver qué es lo que se está resolviendo. Creo que eso es reconocer el derecho a saber de la gente. Porque también si no se es claro, como dijo el presidente en su generosa intervención, pues no estamos dando a conocer. Me gusta muchísimo el principio de Ockham, es un principio científico que dice: ante 2 posibles soluciones para un mismo problema, cuando uno no sepa cuál es la buena, la respuesta correcta siempre es la más sencilla, siempre. No falla. Nosotros nos hemos enredado. Y tenemos ahora mecanismos para facilitar, de eso se trata, para hacer amable la vida a los ciudadanos, porque se trata del derecho a saber. Y que estén tantas autoridades reunidas del Estado de Baja California en esta espléndida convocatoria de los señores comisionados, para ver cómo hacemos más fácil la vida a la gente y cómo le permitimos ejercer mejor y más el derecho a saber, me parece una gran noticia a pesar de las graves situaciones que vive el país. Muchas gracias por la invitación, señor presidente. Gracias.
Agradecemos la exposición del magistrado Salvador Nava Gomar y recibiremos algunas preguntas de los asistentes. Por favor, levanten la mano para poder tomarlos en cuenta. ¿Alguien tiene una pregunta de este lado? ¿Algún comentario de los comisionados? Primeramente, magistrado, muchísimas gracias por su intervención y por su excelente exposición. Nosotros aquí en el Instituto nos preocupa mucho el fortalecimiento de la confianza pública, que está en el centro de todo el problema. Y es un tema que no data de hoy, es un problema histórico. Los mexicanos somos desconfiados prácticamente de todo. Y cómo construir no solo la confianza en el gobierno, cómo construir la confianza entre nosotros mismos. Y todo este esquema, toda esta normatividad, pues tiene ese fin. Sin embargo, siempre nos preocupa que la implementación se quede a medias. Y esa es una preocupación personal que la tengo desde hace mucho tiempo, que veo mucha papelería, mucha norma que no aterrizan en el ciudadano en forma práctica. Nos falta la practicidad.